Buenos días a todos. Gracias, Antonio. Querido Bernard, Madrid es una ciudad acogedora. Y hoy nos hemos puesto de gala en este magnífico día cuasi primaveral en invierno para dar la bienvenida al ministro delegado para Asuntos Europeos de la República Francesa, Bernard Cazeneuve. Madrid siempre ha sido así, querido Bernard. Ya desde que Dumas padre hablaba del désir de España, cuando Víctor Hugo vino a Madrid siguiendo los pasos de su padre, el general, siempre hemos acogido a nuestros visitantes con simpatía y con afecto. Y mucho más cuando se trata, como tú, de un amigo de España, de un socio en la Unión Europea, de una persona con la que compartimos principios, valores y anhelos. Que Francia juega en la construcción europea, no tengo, que recordar la importancia de la contribución francesa. Esa contribución francesa que empezó ya en el siglo XIX. A mí siempre me ha impresionado mucho aquel discurso que hizo Víctor Hugo en el Congreso de la Paz en París en 1849, donde me van a permitir ustedes que recuerde algún párrafo. Un día vendrá, decía Víctor Hugo, en que vosotras, Francia, Rusia, Italia, Inglaterra, Alemania, todas vosotras, naciones del continente, sin perder vuestras cualidades distintivas y vuestra gloria individual, os fundiréis estrechamente en una unidad superior y constituiréis la fraternidad europea. Un día vendrá en el que no habrá más campos de batalla que los mercados que se abran al comercio y los espíritus que se abran a las ideas. Un día vendrá en que las balas y las bombas serán reemplazadas por los votos, por el sufragio universal de los pueblos, por el venerable arbitraje de un gran Senado soberano que será en Europa lo que el Parlamento en Inglaterra, lo que la Dieta en Alemania, lo que la Asamblea Legislativa en Francia. Un día vendrá en el que veremos estos dos grupos inmensos, los Estados Unidos de América y los Estados Unidos de Europa, reentendiéndose la mano sobre los mares, intercambiando sus productos, su comercio, su industria, sus artes, sus genios, en suma, buscando la fraternidad de los hombres y el poder de Dios. Estas palabras de Víctor Hugo, insisto, 1849, constituyen un precedente de lo que ha sido la probablemente más hermosa utopía del siglo pasado la construcción europea, donde franceses, compatriotas de Bernard Cazeneuve, han sido pioneros en abrir el camino. Y quiero recordar aquí a Jean Monnet, el gran artesano de la construcción europea, o a Jacques Delors, que muchos de aquí tuvimos la ocasión de conocer y de tratar y de apreciar su rigor y su compromiso, o los presidentes Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, todos ellos en estos últimos años han contribuido de forma decisiva a hacer avanzar la construcción europea. Esa construcción europea que necesita también de personas que día a día trabajen, creen complicidades, la edifiquen. Y Bernard Cazeneuve es uno de ellos. Bernard Cazeneuve, nuestro invitado de hoy, es un jurista que ha actuado como tal, tanto como abogado, como juez. Ha tenido cargos importantes en su ciudad, es alcalde de Cherbourg, ha sido presidente del Consejo Regional, ha tenido un papel muy importante en la elección del presidente de la República, era uno de los portavoces de François Hollande y desde el mes de mayo es ministro delegado para Asuntos Europeos. Y desde ahí yo he podido apreciar su tenacidad, su dominio de los dossiers y además también su compromiso con Europa, como se ha puesto de manifiesto en los últimos jalones de la construcción europea de finales de año, como fue la creación de la Autoridad Bancaria Europea y muy recientemente con la aprobación del marco financiero plurianual. Y yo estoy convencido de que hoy nos va a hablar también de ese futuro diseño de Europa, porque estando Europa en una crisis profunda, probablemente la más profunda desde su creación, necesitamos personas como Bernard Cazeneuve que sean capaces de elevarse para ver claro, de mirar hacia el futuro
y de rediseñar esa utopía del siglo pasado y de este para convertirla también en la realidad de la Europa de nuestros hijos y nuestros nietos. Al final, como también decía, querido Bernard, otro ilustre francés, Alphonse de Lamartine, la utopía no es más que una verdad prematura. Y personas como tú son los que tienen que realizar esas verdades prematuras y convertirlas en realidades de nuestro tiempo. Les dejo, por tanto, con una persona comprometida con Europa, con una persona que tiene mucho que decir en el momento actual en las relaciones de la Unión Europea y con una persona de principios y valores que lleva esos principios y valores a su acción política. Muchas gracias. Cher Inigo, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs, je voudrais vous dire tout d'abord le très grand plaisir que j'ai d'être ce matin à Madrid parmi vous pour un moment d'échange dont on m'a dit qu'il était libre et qu'il devait nous permettre d'avoir un dialogue approfondi, sans précaution, sur l'avenir de l'Union européenne. Je suis particulièrement heureux de pouvoir participer à ce moment, d'abord parce qu'il se tient à Madrid, dans un lieu prestigieux. J'ai toujours eu pour cette ville une passion qui tient à sa lumière, qui ressemble à celle que j'ai pu fréquenter dans ma propre ville. Ce doit être une affaire de latitude, de longitude ou d'inclinaison du soleil. Mais il y a ici une lumière particulière, très belle. Il y a ici une culture... Aquí también hay una cultura, una historia, una ciudad emblemática y que representa lo que Europa ha podido producir en cuanto a forma urbana, vínculos sociales, relaciones en el mundo de la creación. Estoy encantado también de poder estar aquí porque me acoge aquí mi amigo Íñigo Méndez de Vigo. Y cuando yo empecé a asumir esa responsabilidad, esa persona me ha mostrado el camino. Espero no comprometerle demasiado, que se convirtió en un amigo mío. Espero que no sea un compromiso para él. Pero con otras personas, porque ya también tiene esa pasión profunda frente a Europa, tiene un conocimiento perfecto de los asuntos europeos. Conoce todos los elementos del funcionamiento de la Unión. Y ha sido un ministro que ha contribuido a poder yo conseguir mi propia propedéutica europea. Me gustaría darle las gracias por su amistad y por haberme invitado. No puede ser uno ministro encargado de asuntos exteriores sin tener, digamos, sin ser consciente de los valores que representa esta construcción. Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. No podemos asumir esa función sin tener el deseo de ir más allá en la integración y armonización, y para que dentro de la globalización la Unión Europea, digamos, sea más fuerte y salga más fuerte. Como Íñigo lo ha dicho ya previamente, y por cierto, muchas gracias por su presencia a todos, voy a intentar decirle cuál es la percepción de Francia frente a la crisis de la Unión Europea y cuáles son los caminos que nos gustaría poder recorrer con nuestros colegas para superar aquella crisis. En primer lugar, esa crisis no nos viene de lejos. Se suele considerar hoy en día que esa crisis es una crisis de la deuda soberana, que es una crisis de los gastos públicos. Con lo cual, la única vía para superar esa crisis, entonces, sería hacer esfuerzos, restricciones presupuestarias para reducir nuestro déficit y disminuyendo claramente nuestras deudas. Yo comparto bastante esa exigencia a nivel presupuestario, volveré sobre ello más adelante, pero yo creo que tampoco no podemos olvidar que el origen de la crisis no ha sido la deuda soberana. El origen de la crisis, pues hemos tenido una desregulación de unas finanzas a nivel mundial. Cada uno recordará las crisis que nos vinieron de los Estados Unidos en 2007 y 2008, por razones que venían del hecho de que la economía muy financiarizada, que había lanzado productos financieros demasiado sofisticados,
destinados a engendrar el mercado financiero unos crecimientos de 10 o 15%, ahí donde el crecimiento de la economía real se limitaba a un 2 o 3%, pues eso ha engendrado, digamos, un desfase considerable entre la economía financiera y la economía real. Hubo burbujas especulativas también, que hacían que la economía financiera iba hacia una pared, digamos. Y ahí es donde hay que ver el origen de la crisis que nos vino de los Estados Unidos, con ese desorden de las finanzas totalmente demente. Y, por supuesto, cuando los bancos, y unos cuantos de ellos en Europa, cuando, digamos, se habían dedicado también a la creación de esos productos financieros muy sofisticados, cuando no pudieron cumplir con sus responsabilidades, el banco, para garantizar los depósitos y para financiar la economía real, pues nos hemos encontrado una situación ahí donde la economía real propiamente dicha pues ya ha sido atacada, digamos, y la crisis empezó a, digamos, aparecer en la industria de todos los estados. Y para hacer frente a esa crisis financiera, los estados han debido, en un momento dado, proceder a la recapitalización de los bancos e incluso han tenido que lanzar unas políticas contracíclicas para amortiguar los choques de la coyuntura. Y en ese momento ya los gastos públicos empezaron a aumentar muchísimo, la deuda ha aumentado, el desorden se ha acentuado. Y en ese momento también, mediante un efecto óptico, diría yo, la crisis se ha convertido en una crisis de las deudas soberanas. Y podemos sentirlo que haya sido así, deplorar también de que la vía haya sido esta, pero hoy en día tenemos que tener presente que Europa no podrá superar esas dificultades si no consigue a nivel presupuestario en restablecer sus cuentas, sanear sus cuentas, controlar sus deudas y sanear su sistema bancario. Pero al mismo tiempo, y ahí está la reorientación de Europa, la que el presidente de la República aspira, digamos, y desea, con otros socios de la Unión Europea, esa reorientación de Europa que interesa a unos cuantos socios de la Unión Europea. Cuando hablan con nuestro presidente de la República, pues sin ello no habrá restablecimiento de las cuentas públicas y no podemos controlar la deuda si no se hace un gran esfuerzo, de hecho, para que Europa vuelva a conocer el crecimiento. Nos hace falta comprobar este equilibrio constante. O sea, que tener, digamos, sobre todo un impacto sobre el presupuesto para que el crecimiento sea posible. Pero al mismo tiempo tenemos que hacer lo necesario para que ese equilibrio entre el restablecimiento de las cuentas y el crecimiento se haga con una visión del futuro de la Unión Europea y que haga que los pueblos, y para un ministro de Asuntos Europeos es fundamental, pues que no se produzca como un divorcio del proyecto europeo de los padres fundadores y de lo que ha hecho de Europa, digamos, un ambiente, un espacio de paz y de prosperidad. Porque si tenemos la voluntad de superar la crisis, sí, pero si imponemos a los pueblos de Europa una austeridad constante, con unos esfuerzos de los que no ven los frutos, y si no conseguimos crear las condiciones de solidaridad dentro de la Unión, pues no podemos tener una perspectiva de crecimiento. Entonces tendremos un divorcio profundo entre los pueblos, el proyecto europeo. Veo la vuelta a egoísmos nacionales, populismos en unos cuantos países de la Unión Europea, que son grandes países democráticos. Veo también unas formas, digamos, de miedo, etcétera. Y yo creo que todo ello constituye un peligro extraordinario para Europa. Y desde luego la democracia y todo lo relacionado con ello, con sus valores, ahí están presentes, siempre tienen que estar presentes como nuestro patrimonio común, que es como un crisol. Si no conseguimos evitar esa especie de divorcio, cuando lleguemos a profundizar la Unión,
y sé que Íñigo es un europeo federalista convencido, cuando se trate de dar el paso político complementario que necesita Europa para profundizar esa construcción, y cuando, digamos, los tengamos detrás, los pueblos de Europa ya no estarán detrás de nosotros. No podemos olvidar en política europea, y es verdad como en cualquier otro campo, no hay largo plazo donde no hay corto plazo. Y si no conseguimos mantener el cimiento de la Unión Europea, la unión entre los pueblos, la unión ahora, ya, pues poco probable será que podamos arrastrar con nosotros a los pueblos el día de mañana. Europa necesita aquello para ser más fuerte a nivel de la globalización. ¿Qué hemos hecho durante esta crisis? ¿Qué nos queda por hacer y cuál es el proyecto? Es lo que intentaré responder. No conseguiremos salir Europa de la crisis si no hay una serie de iniciativas a favor del crecimiento, orden en las finanzas y si no hay solidaridad reforzada. En cuanto al crecimiento, con motivo del Consejo Europeo del mes de junio, hemos decidido establecer un pacto de crecimiento de 120.000 millones. Bueno, oigo comentarios sobre este pacto de crecimiento muy variados, según sea uno progresista o no. Este plan, yo creo que aquí también hay unas reacciones musicales. Bueno, ese plan de 120.000 millones se divide en tres capítulos, 50.000 millones por un lado, recapitalización del Banco Europeo de Inversión hasta 10.000 millones de euros para conseguir 60.000 millones de préstamos nuevos y lo que da para el Project Bond. Pero, por supuesto, no vamos a salir de la recesión con 120.000 millones de euros. En cada uno de nuestros países sabemos explicar en cada región y en cada proyecto a qué ha servido ese pacto para la financiación. Pero para nosotros este pacto debía ser prolongado por el presupuesto, con el presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2014-2020. Una negociación que ha durado meses. Nos alegramos muchísimo, Íñigo y yo, tener esos años sin negociación nueva. Es una gran prueba el poder negociar la Unión Europea con 27 en un contexto en el que la población europea es la más dominante. Entre aquellos que estén aquí presentes que me ayudan. Pero lo hemos conseguido. Horrible. Queremos que el presupuesto de la Unión Europea pueda prolongar esa visión de crecimiento. Francia, en ese sentido, tenía una posición que quiero recordar aquí. No deseamos que este debate se limite a hablar de unas pocas medidas para el presupuesto o descuentos que había que ofrecer a un Estado u otro. Por supuesto, el presupuesto había que controlarlo perfectamente para que no vuelva a poner en tela de juicio los compromisos que tenemos ante la cumbre europea para intentar garantizar la voluntad nuestra de mantener el equilibrio presupuestario, pero al mismo tiempo el nivel de gastos tenía que ser bastante significativo como para poder prolongar esta ambición de crecimiento más allá de los 120.000 millones. Cuando llegué a su mesa de responsabilidad en Francia, unos gobiernos conservadores, España no era parte de ello, habían firmado un texto a la Comisión pidiendo que los créditos de pago asignados al marco presupuestario anterior fuesen limitados y que el próximo presupuesto esté a un nivel de crédito de pago inferior, como 200.000 millones de coste con relación a la previsión de la Comisión. O sea, los países que habían firmado esta carta, entre ellos Francia, Reino Unido, Países Bajos, Finlandia también, deseaban que el nivel de crédito de compromiso del próximo presupuesto fuese de 847.000 millones, ahí donde la propuesta de la Comisión era de 1.047. Nosotros hemos dicho inmediatamente que no podíamos, digamos, seguir con la misma
postura de nuestros antecesores. Y desde nuestra llegada dijimos que Íñigo y yo pertenecemos a dos clubes diferentes dentro de la Unión Europea. El club de los contribuyentes netos y de los países de la cohesión. El club de los contribuyentes netos es lo llamamos light-minded, no. Lo llamamos el club de los tacaños. Le changement de gouvernement appartenait. El cambio de gobierno pertenecía a los más tacaños dentro de los más tacaños. Y hemos decidido cambiar la estrategia. No quiere decir que pensemos que no había que recortar, pero queríamos que fuese limitado. Y limitado a un nivel de crédito de como que fuese el que deseaba el Parlamento y que nosotros deseábamos con Alemania, por cierto, también, con la que hemos tenido siempre un diálogo, a pesar de lo que pueda leer en unos cuantos artículos de prensa y que nos hablan el ambiente en el que se han desarrollado esas negociaciones. Todos estamos de acuerdo, con la excepción, diría yo, de uno o dos países, para un nivel de recorte a 960.000 millones de créditos. Y en las negociaciones europeas siempre negociamos, siempre sobre un crédito, digamos, de compromiso. Al final de la negociación cogemos los créditos, menos 5%, y tenemos el nivel de crédito de pago. Y ha ocurrido exactamente esto. Por supuesto, nos habría gustado un poco más que 960, pero hemos conseguido 960 con un nivel de crédito de pagos que será de 910.000 millones de euros, más o menos, ahí donde con el presupuesto anterior de la Unión Europea había un desfase de 100.000 millones entre el nivel de crédito pago del presupuesto y lo que se había pedido. O sea, eran 942.000 millones y hemos gastado 860.000 millones, lo cual significa, señoras y señores, que con la flexibilidad y la cláusula de revisión a medio camino, pues conseguimos tener la flexibilidad máxima, gastaremos para el próximo presupuesto de la Unión 50.000 millones de más que en el presupuesto anterior. Eso relativiza algunas victorias, ¿verdad? 50.000 millones más. Y haremos lo necesario con el Parlamento Europeo también. Porque lo que queremos es que haya en la transición energética, la numerización, la digitalización, transportes del día de mañana, el programa Erasmus, transferencia de tecnología, sobre todo los grandes proyectos industriales que deben de ser parte de la Europa de mañana. Queremos expresar nuestra voluntad, que se materialice en Europa y que produzca crecimiento y las políticas del mañana. Porque Europa no puede progresar, no puede salir de la crisis, no puede seguir siendo fiel al espíritu de los padres fundadores si se convierte en una máquina de fabricar derogaciones una tras otra. Porque Europa, desde el origen, ha sido un proceso de armonización constante para favorecer la integración europea. Esto es la posición de Francia. Finalmente, y vamos a luchar para ello con nuestros socios europeos. ¿Por qué? Porque al principio estuvimos en el origen de la creación europea y consideramos que Francia sea depositaria de lo que ha podido aportar también la Unión Europea. Y ahora me gustaría hablar un poco del mercado interior, que también es generador de crecimiento. Y creo que todo lo que debemos de hacer para mejorar la gobernanza del euro en la crisis no tiene que ir en contra de la integridad del mercado interior. La Europa de los 17, si es más fuerte, más integrada, mejor gobernada, se va a beneficiar el mercado interior de 27 y 28 el día de mañana. No hay que oponer la integración de los 17 al mercado interior de los 27, porque cuando la zona euro está en crisis, todo el mercado interior va a sufrir de ello. Con lo cual, tenemos que hacer lo necesario para que la integración de la zona euro se pueda garantizar, digamos, un buen funcionamiento del mercado interior. Pero para ello, cuando mejore el mercado interior, armonización social y fiscal, tenemos que intervenir también. O sea, que todo va en contra del proteccionismo. Crear las condiciones para que el libre cambio no nos lleve a la desindustrialización de Europa. No queremos ser el único continente que no proteja sus industrias de una competencia desleal.
Jamás he pensado, aunque sea socialista, que había que hacer un proteccionismo por todas partes. No, no. Yo mismo, digamos, de una manera muy determinada, soy a favor del libre cambio, como muchos que pertenecen al gobierno actual. Pero considerando que el libre cambio es posible con la condición de que existan reglas en el comercio internacional que puedan garantizar que la competencia se hará de una manera equitativa. Eso en cuanto al crecimiento. Ahora, poner orden en las haciendas, digamos, públicas. Todos juntos hemos tomado una serie de decisiones que hay que aplicar. Hemos decidido cosas muy importantes que han contribuido a limitar la especulación, que han contribuido en dar una posibilidad al crecimiento, porque no habrá crecimiento sin orden en las finanzas. Voy a dar unos ejemplos. La decisión de, digamos, tener la supervisión bancaria, por ejemplo, con un dispositivo de resolución de crisis bancaria y garantía de los depósitos. Al mismo tiempo, la decisión que hemos tomado de dejar los mecanismos, de desarrollar mecanismos europeos de solidaridad financiera, Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, intervenir sobre el mercado secundario de la deuda soberana, para que los países que, al igual que España, hacen unos esfuerzos enormes para restablecer sus cuentas y con valor, pues que no estén arruinados y que sus políticas sufran debido a este spread demasiado grande. Esa diferencia, o sea, luchar contra la especulación movilizando una serie de mecanismos, digamos, de estabilidad. Y el Banco Europeo no se ha equivocado. Decidió el 6 de septiembre pasado de acompañar todo ese movimiento diciendo que cuando la moneda única se ve atacada porque los especuladores están en los países actuando, pues tendrán frente a ellos un muro que les va a disuadir en seguir trabajando de esa manera. Y por esa razón, de esa manera, las cosas no van tan mal como han ido. Y al mismo tiempo, ya que una vez que esté la supervisión bancaria, deberíamos de poder recapitalizar directamente a los bancos para romper el vínculo entre deuda soberana y deuda bancaria, y con el fin de crear las condiciones, digamos, de un círculo más virtuoso. Lo que deseamos es que las decisiones que hayamos tomado se apliquen, porque los mercados necesitan saber que cuando decidimos algo, lo hacemos. Y tenemos una razón de hacer en esos últimos meses. ¿Por qué? Porque habíamos decidido. Esa es la mejor respuesta que podemos aportar frente a la especulación que arruina una economía. Hay que demostrar en ese sentido que estemos todos determinados, sin ningún problema. Los operadores económicos, los actores, los inversores, todos necesitan esa claridad, esa visibilidad y esa determinación. Debemos ir más allá, más lejos todavía. Es, digamos, un poco la hoja de ruta en el Consejo Europeo sobre el refuerzo de la Unión Económica y Monetaria. Con Íñigo y como con otros colegas de la Unión Europea, queremos que esa hoja de ruta defina unas orientaciones basadas sobre el mayor consenso. Y esto para el futuro de la Unión Europea. Hay muchas pistas que se presentan. Ninguna es exclusiva. Por supuesto, a partir del momento que nuestras políticas económicas convergen, también pueden converger nuestras políticas financieras. Es la idea que se está desarrollando y que permitirá hacer reformas estructurales en países que necesitan modernizar su economía. Pero las reformas estructurales que necesitamos también, al igual que la convergencia presupuestaria, tiene que darnos perspectivas de crecimiento. La contractualización tiene que ser de competitividad de crecimiento. Si contractualizamos para lanzar reformas estructurales, debemos de poder contractualizar también para hacer inversiones para el futuro. Y en parte alimentado por el presupuesto de la Unión, pero también por los presupuestos nacionales en complementariedad, subsidiariedad, para que después de la crisis, ya que Europa se habrá reforzado y habrá iniciado la transición energética y habrá apostado sobre la innovación, formación de los jóvenes europeos en el espíritu de la Europa 2020, Europa será más competitiva mañana más que hoy. Y si debemos de tener un presupuesto en la zona euro,
para esa contractualización, pues debe de poder permitir llevar a cabo unas políticas que acompañen esa voluntad de salida de crisis. No se puede tratar de presupuestos, digamos, de acompañamiento nada más. ¿Por qué? Porque disciplina presupuestaria, reforma estructural sin perspectiva de crecimiento es la transformación de Europa en, digamos, un edificio en el que se irá corrigiendo todo. Porque si no, lo que vamos a ver es que los pueblos se separarán, se divorciarán del proyecto europeo. Y para concluir, me gustaría hablar de la solidaridad, para hablar un poco de Mali también, si me lo permiten. La solidaridad no está en los textos de los tratados que rigen el funcionamiento de la Unión, porque en aquellos tratados lo que tenemos es un principio que solemos olvidar, que es el no bail out. Si queremos la solidaridad mañana, tenemos que decidir juntos. Aunque el no bail out sea el principio, mediante el Mecanismo Europeo de Estabilidad y el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera hemos conseguido crear las condiciones de la solidaridad, pero hay que poder ir más lejos. ¿Debemos ir hasta la mutualización de las deudas del mañana? Yo entiendo perfectamente la posición de nuestros socios alemanes cuando dicen que la mutualización de las deudas de mañana no se puede pensar mientras las políticas presupuestarias no converjan. No podemos pedir a unos pueblos que desde hace mucho tiempo se han fijado un objetivo de rigor, no les podemos pedir que financien las dificultades de los demás sin ningún tipo de condición. Pero hemos establecido la convergencia presupuestaria, hemos establecido esta seriedad, digamos, presupuestaria, con textos que nos comprometen. Six-pack, two-pack, TSCG, son textos decididos por la Unión Europea, adoptados unas veces por nuestros parlamentos en unas condiciones difíciles. Desde luego, ya sé bastante lo que pasa en Francia, aunque Francia haya sido uno de los países que la haya adoptado con la mayor mayoría el texto del tratado presupuestario, del Fiscal Compact. Pues el Six Compact, hemos establecido esa disciplina. También, por supuesto, tenemos que garantizar el respeto, pues intentemos controlarlo. Pero una vez implantado y que se respete, entonces ya no hay ninguna razón por la que no podamos contar con esa posibilidad. Es una posibilidad que tienen otros estados federales y que es una posibilidad que permite, entre otras cosas, a los países llevar políticas contracíclicas, no para fabricar deuda siempre, sino para hacer lo necesario para que cuando la economía está en recesión, pues pueda poder hacer lo necesario para que vuelva a encontrar el crecimiento y que las cuentas se restablezcan gracias a este esfuerzo de rigor. Es lo que Keynes nos había enseñado. Pero que Keynes nos ha enseñado unas veces ha sido recogido por economistas liberales, comprobando que el mercado por sí solo no podía actuar. Unas veces hacía falta también políticas que permitan restablecer un poco orden en nuestras situaciones respectivas. Esa es nuestra visión. Y todo esto, una vez más, supone que no cultivemos el euroescepticismo en nuestros países. No podemos jugar con Europa, no. Porque cuando jugamos con Europa, hacemos crear entre el pueblo sentimientos que van en contra de Europa, también sin respetar unos cuantos valores. Aunque seamos europeístas, yo no disocio el crisol de valores, la ambición democrática, el discurso que los pueblos han aprendido de Europa y que ha hecho que Europa desempeñe un papel importante en el mundo, la ambición de solidaridad y de paz dentro del proyecto europeo. Y por esa razón yo pienso que el euroescepticismo, cuando se despliega demasiado, con petición de correcciones, de exención, etcétera, pues plantea un problema a Europa propiamente dicho. Hay que ser europeístas dentro de la crisis que conocemos. No creo y no veo, no puedo creer en otros caminos. Francia está en Mali. Y me gustaría, como conclusión, bueno, no he tratado todos los temas, pero tenemos en debate. Hay otro aspecto de la política de la Unión Europea, que es la política europea de seguridad y defensa. Íñigo puede ser testigo de ello.
En todas las reuniones de los ministros de Asuntos Europeos, ministros de Asuntos Exteriores en Europa, Francia ha beneficiado desde el principio de su intervención de un apoyo político sin ninguna falla. Y entre los ministros que han expresado ese apoyo, pues tú no has sido uno de los últimos. Y quiero aprovechar esta visita a Madrid para decir que somos muy agradecidos por el apoyo que hemos recibido de España, el apoyo también ofrecido por los países de la Unión. Hay dos maneras de ver un poco lo que está pasando en Mali. Primero, decir, como lo dicen unas cuantas personas, o con ideas políticas quizá, que son los, digamos, los que están siempre como siguen diciendo que las cosas no van como debían de ir en Europa, y dicen al fin y al cabo, bueno, todo eso nos muestra que la Europa de la defensa no existe. Pero veamos las cosas bajo otro prisma. Y si intentamos definir el marco internacional que permita la reconstitución por los africanos mismos de la integridad de Mali, ahí donde Mali se ve amenazado frente al terrorismo, y a través de Mali todo el Sahel y toda Europa, por cierto, pues hemos decidido, digamos, definir ese marco internacional todos juntos. Si no hubiese una acción por parte de la Unión Europea, de Catherine Ashton, no habríamos tenido la resolución 2085 antes de que los terroristas incluso sigan adelante. Nosotros europeos habíamos decidido juntos, por primera vez en la historia de la Unión, el establecer a través del EUTM un proceso de formación del ejército de Mali para que los africanos en su propio continente, ellos mismos, puedan hacer triunfar los valores de la paz y que permitan así la reconstitución de la integridad territorial de Mali. Y los terroristas han decidido, pues, seguir. Bueno, teníamos muchos días para decidir. Podíamos hacerlo, hemos decidido. Y a partir de esa decisión hemos visto a España, que nos ha ofrecido medios, Dinamarca, Alemania, todos los países de la Unión Europea, sin vacilar, nos han apoyado. Entonces dicen, bueno, las tropas que estaban ahí, bueno, pues vamos, se puede razonar, pero no cometiendo un error de apreciación. No estábamos ahí para que Europa se sustituya a los africanos, para establecer la integridad territorial de Mali. La estrategia de la Unión era que los africanos lo tenían que hacer ellos mismos y nosotros no tenemos esa vocación de quedarnos en Mali, ¿no? No es nuestra vocación. Y si tenemos esa formación con EUTM, ¿es por qué? Pues porque justamente esperamos que tomen el relevo. No se trataba de saber si los europeos iban a venir en grandes cantidades a Mali. No, era cuestión de saber si los europeos podían permitir a los africanos desempeñar el papel que ellos mismos querían desempeñar en su propio continente. Eso es lo que hemos hecho. Y lo hemos hecho con el apoyo de todos los países de la Unión, en una relación entre los países de la Unión ejemplar. Y España ha desempeñado un papel importante. Y quiero recalcarlo aquí, ya que estoy en Madrid. Quiero decir a nuestros amigos españoles hasta qué punto hemos estado satisfechos por ese recorrido juntos. Y lo que ocurre en Mali puede ser un elemento interesante de reflexión para la señora Ashton y la directora general de la UE, la que, digamos, de lo que se hablará en el Consejo Europeo. Pues es un poco intentar tranquilizar a Europa frente a la defensa para mostrar que podemos tener una política de defensa. Y eso lo hemos conseguido hacer en los últimos meses todos juntos. Y por eso, y terminaré con ello, por supuesto, hay la crisis, sí, los retos que presenta una crisis, las angustias que existen, los pueblos que se interrogan. Y es totalmente legítimo cuando un pueblo sufre de una crisis de la que no es responsable. Pero también hay cosas que han progresado y que han progresado mucho en esos últimos meses y que van por buen camino. Y nos pertenece a todos nosotros hacer lo necesario que en los próximos meses podamos, digamos, reforzar lo que ya ha sido iniciado, implantar lo que hemos decidido, ir más allá, incluso tener nuevas reflexiones. Veo que el tema de la política de intercambio, bueno, aparece también a nivel internacional y deseo de verdad que a través de esa crisis seamos más europeos que antes de que se haya iniciado la crisis.
y que consigamos todos juntos conseguir que Europa dentro de la crisis no será el problema y que Europa en la crisis se convierta para los ciudadanos europeos la solución. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Cazeneuve. Vamos con las preguntas, que hay muchas y algunas coincidentes. Vamos a... Hay varias preguntas que hacen referencia a la visión que tienen en este momento en Francia de España y de las actuaciones de España frente a la crisis. Vamos a colocar el canal adecuado. El canal 6. A ver si ahora ya. Ahora ya. ¿Escucha la traducción? J'ai pas de traduction. Voilà, je vous entends. Ahora sí, ya. Son problemas técnicos, pero ya están resueltos. Bien, le decía que hay varias preguntas que hacen referencia a la visión que tiene en este momento en Francia de España y de nuestra lucha contra la crisis económica, las actuaciones que se están llevando a cabo. Anoche con Íñigo, y no es un secreto, digamos, de nuestra conversación, estábamos diciendo que cuando llegó el nuevo gobierno al poder, hubo un contacto directo con el gobierno español y que desde el primer momento, la verdad, la relación había sido una relación de confianza. El presidente de la República y el primer ministro español hablaron y se entendieron. Y concretamente sobre la necesidad de reorientar la política de la Unión en el sentido del crecimiento. Y podíamos entender y acompañar España, ya que éramos muy conscientes de los esfuerzos realizados por España en un contexto sumamente difícil. Nuestro país, su país ha tomado una serie de medidas difíciles y con mucho valor. Esas medidas difíciles y con mucho valor ha llevado el gobierno a llevar a cabo unas reformas en cuanto al sistema bancario, entre otros, reducción del déficit de la deuda. Eso mostraba claramente la voluntad del gobierno español de no alejarse de los objetivos que se habían fijado desde el primer momento. Pero al mismo tiempo éramos conscientes que a pesar de esos esfuerzos y por razones, digamos, que se pueden explicar, porque los dispositivos no existían todavía, no se podía desligar la deuda soberana de la deuda bancaria, esos esfuerzos, bueno, en los mercados financieros, pues frente a esa situación, cuando uno hace un esfuerzo considerable, esos esfuerzos los sufren los pueblos, lógicamente. Cuando uno escucha la radio por la mañana y cuando ve que el tipo de interés está a un nivel muy desconectado de lo que es la realidad económica del país, y cuando vemos que nuestros esfuerzos digamos, están bloqueados por esas fluctuaciones, pues uno ve la necesidad de modificar la situación de la deuda soberana, lógicamente. Pero hemos hecho un análisis común y el Consejo Europeo de junio, por esa misma razón, ha sido un éxito. Teníamos una visión común sobre los problemas que planteaba la crisis. Igual que Íñigo, yo, digamos, veo las cosas, los ministros europeos están ahí, tienes como una llave inglesa, ven todos los mecanismos por debajo, muy complicados dentro de Europa. Y son los jefes de Estado después de haber hecho ese trabajo, que tomar la palabra. Y cuando los jefes de Estado se han puesto de acuerdo, los ministros de Asuntos Exteriores empiezan a aplicar lo que los jefes de Estado han decidido. O sea, veíamos cuál era la mecánica europea, la vemos de cerca nosotros. Y en Francia, digamos, vemos unos espíritus muy polémicos que nos hacen creer que la buena relación que tenemos con España e Italia se ha hecho en detrimento de la excelente relación que tenemos con Alemania.
Íñigo no comparte esa sensibilidad, con lo cual no tiene que expresar complacencia. Y si me dice lo contrario de lo que estoy diciendo, no me voy a enfadar ni mucho menos. Pero lo que hemos hecho con España y con Italia en el mes de junio se ha hecho con Alemania también. La relación entre Francia y Alemania se profundiza cada día. Y deseamos que la relación franco-alemana sea seria, profunda, sólida. Y en el mes de enero, el 22 de enero, con motivo del 50 aniversario del Tratado de Nicea, y entre los ministros franco-alemanes hemos elaborado una estrategia que se basa sobre 70 propuestas concretas, muy sólidas, que en múltiples aspectos quiere permitir a Francia y a Alemania desempeñar el papel de motor. Pero un motor no es un directorio. Un motor arrastra, digamos, no crea crispación, ni mucho menos. Y no es porque estemos en una relación franco-alemana sólida que no queramos tener esa misma relación con otros amigos con los que tenemos relaciones muy estrechas. Eso es lo que hemos hecho. La reunión de Milán del 14 de junio antes del Consejo Europeo fue una reunión en la que había España, Italia, Alemania, Francia. Alemania y Francia en su eje, abriéndose a Italia y España, sin que la relación que tengamos con nuestros amigos españoles e italianos se haga el prejuicio de la solidez de la relación franco-alemana. Es muy curioso, al fin y al cabo, esa idea de que cada vez que el eje franco-alemana se abre a otros socios, digamos, ay, no, es justo lo contrario. España ha desempeñado un papel determinante en el Consejo de junio. ¿Por qué? Porque precisamente estábamos juntos con esa misma idea. Es decir, que había que tomar una serie de disposiciones, por ejemplo, como la unión bancaria. O sea, supervisión bancaria de todos los bancos, con un dispositivo de resolución de crisis bancaria, recapitalización directa de los bancos, después de que se haya establecido la supervisión para romper el vínculo entre deuda soberana y deuda bancaria, y así permitir que la situación que conocía España como otros países no pueda durar más tiempo. O sea que la mirada que tenemos nosotros es una mirada llena de respeto, de amistad, pero no es únicamente una mirada, no estamos aquí para mirarnos a la cara, estamos aquí para actuar juntos. O sea, actuamos juntos, sí, para superar esa crisis, y lo hacemos en un contexto en el que tenemos tendencia en, más bien, converger, porque cuando Europa está en crisis hay un deber ahí de convergencia, de obligación de convergencia. Y para terminar este comentario, yo diré que incluso con otros socios de la Unión Europea, que unas veces dan la impresión de tener cierta distancia con relación a la Unión, incluso con ellos hemos encontrado una buena armonía, una buena manera de debatir. Hemos profundizado nuestras relaciones. Gran Bretaña sobre el Mali ha sido un apoyo absoluto. Sobre la unión bancaria, la supervisión bancaria, hemos conseguido encontrar un compromiso muy bueno, una articulación entre la BCE como supervisor único y la Autoridad Europea del Banco con los británicos, justamente. Entonces, nosotros europeos también tenemos que desdramatizar una serie de tensiones que puedan emerger de vez en cuando, porque hay lo que tiene que ver con la coyuntura en política y lo que tiene que ver con el fondo mismo, con la sustancia. Invito a todos los actores económicos que estén aquí y la prensa a desdramatizar unos cuantos acontecimientos o declaraciones que no tienen que ver con la estructura misma de las cosas, sino más bien digamos, de la coyuntura. Sí. Relacionadas con las relaciones entre Francia y Alemania, ya acaba de referirse a ellas, por tanto le planteo otra que tiene que ver con el Reino Unido. ¿Teme en este momento Francia una posible salida del Reino Unido de la Unión Europea y qué consecuencias tendría? Francia ya desea muchísimo la presencia del Reino Unido dentro de la Unión Europea. ¿Por qué?
Pues porque Francia es muy consciente de lo que ha aportado el Reino Unido a la Unión. El Reino Unido es una gran potencia económica. El Reino Unido es una potencia industrial, es una plaza financiera importante, es una cultura sólida. Estoy aquí en Madrid, en un país del que me gustan los escritores, incluso su abuela, yo creo que ha escrito novelas, ¿verdad? Su propia abuela, pero en Gran Bretaña también existe esa cultura fuerte, antigua, y no imagino, la verdad, Europa sin Gran Bretaña. Es el único país en el que uno pues conduce a la izquierda. Solo eso merece que lo conservemos para siempre, ¿verdad? Y al mismo tiempo Gran Bretaña tiene que ser consciente de lo que ha aportado el mercado interior a Gran Bretaña y a Europa también. O sea, no podemos ser los únicos en querer mantener Gran Bretaña si Gran Bretaña no nos quiere conservar. O sea, es algo que va en ambas direcciones, ¿verdad? Normalmente en la vida política, la vida de los países, es como la vida propiamente dicha. Normalmente queremos a las personas si nos, digamos, demuestran algún tipo de amor. Es una realidad totalmente humana. Entonces nosotros deseamos que Gran Bretaña se quede dentro de la Unión totalmente y deseamos que Gran Bretaña nos diga que tiene la voluntad de quedarse también. Es bastante equilibrado, ¿no?, como posición, pero bastante sabio también y razonable, porque no debemos de desconstruir la Unión Europea una vez más mediante un proceso de Europa a la carta, cuando piensa que Europa necesita más integración en profundidad y más armonización. Y al mismo tiempo la mejor manera de conseguir que aquello y que sea posible es no dramatizar las cosas, las situaciones que tienen como vocación superar si cada uno de nosotros es razonable. Entonces sí, efectivamente, en cuanto a nosotros, pues sí, queremos que se quede. Varias preguntas relacionadas con Mali. Varias preguntas sobre Mali, le decía, ha hecho referencia en su intervención también, y le preguntan desde la agencia Europa Press si Francia esperaba una mayor implicación de sus socios europeos en Mali. ¿Por qué cree que ha habido tantas reticencias para participar en la misión de la Unión Europea? Et moi, je n'ai pas senti ça. De esa manera, yo personalmente no comparto para nada ese análisis, es lo que dije cuando tomé la palabra previamente. Durante muchos años estaba en el Parlamento francés como relator sobre la cooperación militar. Y me ha interesado muchísimo de todos esos temas de política extranjera. Cuando, por ejemplo, Francia decidió entrar en el mando de la OTAN, en mi grupo era el que llevó a cabo una reflexión expresando nuestra posición, o sea, esperando una reflexión más global sobre la Europa y la defensa. Lo que ha ocurrido en Mali ha sido decidido por el conjunto de los países de la Unión Europea en cada fase del dispositivo. Tanto la definición del marco internacional de la intervención, con las 3 resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, hasta la resolución 2085. Íñigo ha sido testigo de ello. Puede decir que el Consejo de Asuntos Exteriores del mes de diciembre, al igual que el Consejo Europeo del mes de diciembre, ambos han tratado ese tema para conseguir que la formación de las tropas africanas, necesaria, por cierto, para la reconstitución de la integralidad territorial del Malí por parte de los africanos, pues era una operación totalmente diseñada por la Unión Europea. Y EUTM ha sido la primera fuerza de formación asociando una gran cantidad de los países de la Unión y que permitirá a la Unión Europea el formar un ejército africano para conseguir que los africanos puedan decidir ellos mismos su propio futuro. Y cuando los terroristas decidieron atacar, tuvimos 10 horas para decidir. No podíamos ahí reunirnos entre todas las instancias europeas, no teníamos tiempo para ello. No. O sea, hemos decidido actuar y podíamos hacerlo. Pero hemos recibido inmediatamente el apoyo de todos los países de la Unión Europea
Les recuerdo también que cuando la operación en Libia se empezó, unos cuantos países de la Unión Europea pues no han votado la resolución del Consejo de Seguridad que permitía crear un marco legal a ese tipo de intervención. Y eso era hace unos meses, en realidad, hace unos meses. Y ahora, otra vez, las resoluciones las votamos, diseñamos el marco juntos, implantamos un dispositivo juntos también para la formación. Y todo eso podría ser un no progreso. Por supuesto que es un progreso. Y medios aéreos, sanitarios, humanitarios han sido movilizados por parte de todos los países de la Unión Europea. La Fuerza de Protección de la EUTM se está desplegando, se está estableciendo con la participación de unas fuerzas europeas, no solo francesas. Y les recuerdo que la conferencia de los donadores de Addis Abeba, cuando la comunidad internacional ha manifestado su apoyo en la operación financiera, pues todos los países de la Unión Europea han materializado su apoyo de una manera significativa. Eso ha contribuido al éxito de la operación. Con lo cual hay que tener mucho cuidado. Europa es un objeto frágil. Es un objeto delicado. Si cada vez que progresa unas vías más o menos responsables, unas voces más o menos responsables dicen que está retrocediendo, bueno, se va a desanimar y no querrá seguir adelante. O sea, hagámoslo necesario para que Europa progrese. En cuanto al tema de Mali, yo considero que Europa más bien ha progresado. Una pregunta que le formulan desde Radio Nacional de España. Dice, Francia no va a respetar su objetivo de déficit en el año 2013. ¿Eso puede debilitar su posición en la Unión Europea? En primer lugar, muchas gracias por el autor de esa pregunta. Y voy a intentar precisar lo que es la estrategia de Francia en Europa. Hemos asumido una responsabilidad en un país en que la deuda se había multiplicado por 8 en 10 años. El déficit público, las cuentas públicas será muy grande. La competitividad de la economía se ha ido degradando y tenemos 75.000 millones de déficit de comercio exterior, ahí donde Alemania nos hablaba de 150.000 millones de excedente. Entiendo que algunos espíritus impacientes no están aquí porque estamos en España. Les gustaría que en 6 meses hagamos lo que ha sido degradado de una manera espectacular en 10 años. Pero lo vamos a conseguir, lo vamos a hacer. El gobierno al que pertenezco no se va a apartar de su objetivo presupuestario. No. Disminuir la deuda, no lo vamos a olvidar. Para nuestro país tampoco vamos a negarnos a nuestra voluntad de restablecer la competitividad. Y tomando medidas, y las hemos tomado. Hemos establecido un presupuesto entre los más rigurosos que hayamos conocido en nuestro país. Y si medimos el valor de los gobiernos a la hora de rectificar la situación en función de la capacidad que tienen de ser impopulares, bueno, pues sí, ahí estamos, lo vamos a conseguir. Hemos establecido un plan de competitividad también. 20.000 millones de euros de esfuerzos para restaurar la competitividad de las empresas. En menos de 6 meses lo hemos conseguido. Y en un país en el que el conflicto social a menudo es muy duro, en el que el compromiso social a menudo es difícil, hemos conseguido llegar a un compromiso histórico sobre la seguridad de los recorridos profesionales, de las carreras profesionales. Y eso incluye muchas oportunidades de modernización del mercado laboral. Entonces, estamos dispuestos en conseguir y alcanzar nuestros objetivos. Estamos en un ejercicio con la Comisión Europea que se llama el semestre europeo. O sea, son compromisos ante la Unión Europea que asumimos nosotros. Y dentro de ese semestre europeo analizamos las condiciones en las que sí podemos conseguir esos objetivos. Ese ejercicio se va a producir dentro de unas pocas semanas. No va a afectar solo a Francia, también a otros países de la Unión.
La recesión, ausencia de crecimiento, no es un tema que solo afecte a Francia. No vamos a ser los únicos en debatir con la Comisión. Es un dispositivo europeo. Y la Comisión es garante también de la prosperidad de Europa. Entonces veremos cómo se establece este diálogo. No lo voy a iniciar aquí cuando tiene una dimensión institucional, tiene una dimensión europea. Y nos tiene que permitir caminar juntos. Y lo que les puedo decir, independientemente del tipo de diálogo que tengamos, dentro de ese diálogo, lo repito, haremos todo lo necesario para que podamos alcanzar nuestros objetivos de saneamiento de nuestras cuentas, porque es un objetivo de los 5 años del presidente Hollande. Y haremos siempre de la misma manera, igual que para la restricción presupuestaria, que no vaya en contra del crecimiento y que se agrave el desequilibrio de las cuentas mediante unas estrategias demasiado austeras. Habrá que encontrar un equilibrio, y ese equilibrio lo vamos a construir con nuestros socios de la Unión Europea en el marco de lo que llamamos, repito, el semestre europeo. Y lo que quiero decir aquí, eso sí, es la determinación nuestra en no derogarnos a esos objetivos de modificación y de mejora que nos hemos fijado como uno de los objetivos fundamentales durante esos 5 años. Muy bien, vamos con más preguntas. A pesar de la crisis, ¿será posible avanzar con nuevas interconexiones de gas y electricidad hacia un mercado europeo de la energía? Era una de las apuestas de los MFFs famosos, ¿no? He leído muchos escritos sobre ello, en el que ese presupuesto que hemos adoptado jamás sería un presupuesto de crecimiento. Yo miro las cifras ante todo. Y lo que me interesa no son los comentarios, sino las cifras. Y repito, lo mismo, si movilizamos todos los créditos de pago sobre los que estamos de acuerdo, mediante la flexibilidad pedida por el Parlamento Europeo, vamos a movilizar 50.000 millones de euros más con relación al presupuesto anterior. 50.000 millones más. Podemos salir de esas negociaciones con victorias, todos, pero en un momento dado las cifras muestran que vemos quién puede ganar. La realidad del presupuesto anterior, lo repito, era 942.000 millones de créditos y 850.000 millones de gastos. Esta vez estamos en 910. O sea, si hacemos lo que el presidente del Parlamento Europeo nos pide, y bueno, el Parlamento Europeo tiene la posibilidad de bloquear, o sea, sería una pena, pero en fin, habrá que introducirlo con un debate. Pero, lo repito, 50.000 millones de euros más. Y después yo miro el presupuesto del crecimiento. El presupuesto de la Unión Europea es una nomenclatura bastante complicada, el rúbrica 1A, 1B, 1.2 y las demás. La 1A son los fondos de crecimiento, la 1B fondos de cohesión y la 2 es la PAC. Bueno, pues los fondos de crecimiento, la 1A, la Europa 2020, interconexiones de las que acabamos de hablar, pues el presupuesto se ha aumentado de un 140%. Y con relación al presupuesto anterior, en vez de 40, 13 para los transportes, me parece acordar, lo cual no es malo para la relación entre el AVE y entre Francia y España, por ejemplo. Y, por supuesto, esas sumas permitirán también hacer transición energética, interconexión energética, etcétera, y otros proyectos también. Y el presupuesto de crecimiento global del 1A, en el que está la interconectividad de Europa, con ese 140%, ha aumentado de por sí 38%. Vamos a duplicar el presupuesto también de Erasmus. Hemos visto que ha sido sumamente difícil financiarlo hace unos pocos meses, porque ya se habían denegado, digamos, los créditos de pago. O sea, yo tengo confianza. Podemos tener un presupuesto dinámico si movilizamos la totalidad de las sumas del presupuesto. He visto que para permitir algunos desarrollos se habrá hablado de crédito de pago en ese presupuesto y razonamos en crédito de compromiso en los otros presupuestos. Si
tener esa óptica diferente. Pero hemos hablado de crédito de pago, pues razonemos sobre la base de crédito de pago, pues 50.000 millones de euros más para hacer las políticas de las que estamos hablando. No es menos, sino más. O sea, no hay recorte, hay algo más, al contrario. Y lo puedo decir en Madrid con mucha alegría. Oigo muchas cosas que me sorprenden siempre. En fin, hay que leer las cifras. El presupuesto, trabajar más sobre las cifras permite ver lo que hay detrás de las cifras. Y siempre he considerado que, por supuesto, en la política hay la honradez intelectual también, que es importante. Y la mejor manera de ser honrado es partir de la realidad. Muy bien, pues vamos con la última pregunta. Se la formulan desde la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Dice, ¿qué opina sobre la posibilidad de establecer un tesoro común europeo con capacidad para emitir deuda pública europea conjunta y con la garantía solidaria por parte de los Estados? Tu veux pas répondre, Inigo? Pardon? Tu ne veux pas répondre? ¿Quieres contestar, Inigo? Sí. Mi respuesta la conozco, pero la tuya no. La verdad, yo he hablado un poco de ese tema antes. Bueno, yo creo que es un objetivo que no podemos alcanzar ahora. No creo que lo podamos alcanzar ahora. No existen las condiciones de momento para que se pueda conseguir. Dentro de la Unión Europea, hablar de cosas que serían posibles mañana, si no hablásemos mañana, podríamos crispar a más de uno. Si conseguimos hacer converger nuestras políticas presupuestarias, lo que deseamos, que no puede haber una moneda única sin convergencia en las políticas presupuestarias, eso para empezar. Y en ese sentido estamos totalmente en fase, digamos, de acuerdo con nuestros socios alemanes. Y no se puede negociar, digamos, el control presupuestario. Si conseguimos que esa convergencia en las políticas presupuestarias sea una realidad, pues que se traducirá en hechos. No bastan los textos que definan los objetivos. Hay que ver la realidad, lo cual supone, digamos, para el semestre europeo un poco de flexibilidad también. Si el semestre europeo bloquea cualquier proceso de crecimiento, de ajuste, etcétera, tendremos dificultades, pero todos. Si actuamos de esa manera, no veo por qué no podamos, digamos, poder tener un impacto sobre la deuda futura. Y hay que tener una posibilidad de ese endeudamiento común, integrándonos más. Eso es positivo de por sí, pero no se hará tampoco sin profundizar la Unión Económica y Monetaria, sin una mayor visibilidad democrática de lo que es Europa. No he hablado de ello. Pero Europa, en fin, es un gran espacio democrático, con lo cual el artículo 13 del Tratado, Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, que permite una conferencia interparlamentaria para que controle lo que hacen los gobiernos, tanto los parlamentos nacionales como el europeo, pues para que se pueda hacer, tiene que haber convergencia. O sea, nosotros deseamos tener ese tipo de perspectiva. En el blueprint de la Comisión está ahí presente esa perspectiva de mutualización de la deuda. En las propuestas de Herman Van Rompuy también está. Entonces, no creamos crispación, tiene que ser un objeto de debate, de discusión, de progreso, hacer lo necesario para que eso sea posible. Y pues convergencia en las políticas presupuestarias pues tienen que ser, digamos, una realidad. Bien, pues llegamos hasta aquí. Monsieur Bernard Cazeneuve, muchísimas gracias. Merci beaucoup. Gracias, Íñigo Méndez de Vigo, y gracias también a todos ustedes por habernos acompañado en este desayuno. Muy buenos días a todos.